Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 186. Mi segunda expedición al parque temático Alegre finalmente ha llegado a su fin. Y el equipo de investigación asignado fue sumido en el caos. Resultados de la expedición. De los 12 miembros del personal enviados, 8 regresaron. Entre los que regresaron, 2 completaron la expedición dentro del tiempo programado. Mientras tanto, 6 fueron encontrados en la sala de conferencias donde comenzó el juego de mesa, el sexto día de la expedición. Entre ellos, se identificó a un empleado que mostraba síntomas de contaminación completa, deformación de la máscara, y fue trasladado a la oficina de consejería del Zorro. De los 4 que no regresaron, los testimonios de testigos presenciales confirman la muerte de 3. Todos habían sacado el peón rojo, y uno fue transportado por un superviviente como solo una cabeza, pero se perdió en la zona amarilla. Nota especial adicional 1. Tras una inspección visual, se encontró que la esencia de sueño recolectada era de mayor calidad de lo habitual. Clasificada como similar a la de grado A. Nota especial adicional 2. Varios de los empleados que regresaron el sexto día informaron haber trabajado como personal del parque temático. Afirmaron haber recibido artículos de la tienda de regalos como salario. Este resumen parecía estar organizado y haber pasado por un minucioso proceso de confirmación, como si hubiera sido una entrada de la wiki. La duración de la expedición se multiplicó por 6, sin embargo, la esencia resultante fue un grado superior. Verdaderamente, una irregularidad. Y solo había una variable responsable de la irregularidad. Yo. Un miembro del personal de la división especial del equipo de seguridad. Sin embargo, al ser visto como una especie de criatura de cuento de fantasmas o un ser contaminado, logré asustar al equipo de investigación lo suficiente como para escapar sin problemas del infierno de las entrevistas y regresar a casa. Disculpe. Estoy realmente muy agradecido por todo. ¿Cómo puedo contactarlo para invitarlo a comer? Supervisora. Eso no está permitido. Durante esto, la supervisora Lee Seong-gae intentó amablemente hacer un gesto amistoso hacia mí, pero fue bloqueado por un investigador. Lo cual fue un alivio al final. No había forma de contactarme en primer lugar. Después de todo esto era solo un disfraz creado por el director Howe. Y, antes de ir a casa, tuve que reunirme con ese mismo director Howe, un jefe aún más implacable y aterrador que el equipo de investigación. Debió haber pasado un mal rato, Soleum. Tan pronto como me quité el traje del equipo de seguridad, revisé el brazo derecho vacío y la llama Dokaebi que había vuelto a su forma de linterna. La llama Dokaebi, como asustada, tenía su linterna completamente endurecida. El director Howe, extrañamente, sonrió con los ojos mientras la miraba de cerca, pero afortunadamente, no se llevó la llama Dokai. Al contrario, después de ver el traje del equipo de seguridad que me había quitado, dijo esto. «¡Guau! Después de viajar con usted a través de esta oscuridad, Soleum, parece que el uniforme del equipo de seguridad se vio afectado de una manera interesante. Incluso aparte de eso, es un atuendo bastante interesante, ¿no? Extenderé el periodo de alquiler un poco más. Nunca se sabe cuándo podría tener otra oportunidad de usarlo». Asentí obedientemente. Estaba claro que la negativa no sería tolerada. Tampoco estaba en posición de quejarme. Porque, justo entonces... Por cierto, ¿sabe algo sobre el paradero de Hangeo? Oh, es el miembro del personal enviado con usted para ayudar, pero me pregunto si le fue de alguna utilidad. Solo dije la verdad. Que agentes de la Oficina de Gestión de Desastres entraron de repente, y Hangeo, cuya identidad fue divulgada, fue finalmente llevado por ellos bajo el pretexto de rescate. Oh, cielos. El director Howe parecía imperturbable. Él, también parecía un poco molesto. Pero director, dado que el estatus de EO como empleado de Soñar Despierto Inc. no fue expuesto, debería poder continuar su trabajo de espionaje. Ah, ¿es así? Disfrazado de deducción, di la excusa de que, debido a los controles de contaminación durante el proceso de rescate, los movimientos de Hangeo estarán restringidos por un tiempo. De alguna manera, pareció funcionar. Por ahora, al menos. Entonces, ¿se recuperó el recolector de esencia de sueños de Hangeo?
El equipo de investigación estaba alborotado, diciendo que se recolectó esencia de grado A durante esta expedición. Desafortunadamente, fue destruido durante el proceso de recuperación para que no cayera en manos de la Oficina de Gestión de Desastres. En verdad, eso no fue lo que pasó. Lo destruí yo mismo. Para tapar este agujero lógico. Justo antes de escapar del parque temático, recuperé el recolector de esencia de sueños de Hangeo y lo aplasté en forma de una mascota estándar. Si Hangeo fuera atrapado con él por la Oficina de Gestión de Desastres, no sería diferente de confirmar que era un espía. Pero si simplemente dejaba el recolector dentro de una historia de terror, automáticamente sería enviado de vuelta a la compañía, y debido a los datos registrados, el director Hou podría descubrir exactamente en qué estado se encontraba Hangeo. La destrucción era la única respuesta. Eso es desafortunado. Normalmente, la persona a cargo tendría que pagar puntos por destruir un recolector. Ah, claro. Como esta fue una situación especial en el cumplimiento del deber, yo me encargaré de arreglar las cosas. Sí. Gracias, señor. Jaja, no es como si te estuviera haciendo un favor especial, Soleum. De verdad. Afortunadamente, el director Hou lo dejó pasar sin más problemas. Pensé que podría haber un alboroto porque la esencia recolectada era de alto grado, pero inesperadamente, no parecía particularmente apegado al alto grado de la esencia. Extraño. De todos modos, el grado A era grado A, así que pensé que también debería revisar mi propio recolector de equipo de élite, pero por ahora, eso no era posible. Porque después de pasar por todo eso, me desplomé en mi cama y dormí hasta la mañana siguiente. Realmente pensé que iba a morir. El único consuelo fue que estaba tan cansado que dormí toda la noche sin despertarme. Y para decirlo de otra manera, significa que mis 6 días libres se desvanecieron así. Y esta mañana, tan pronto como abrí los ojos, fui a trabajar a la Oficina de Gestión de Desastres. Dios mío, cuánto tiempo sin verte. Ni una palabra de nuestro frío uvas durante todo el tiempo que estuviste libre. El agente Choi, que entraba a la sala de espera del equipo 1 de la Tortuga Negra con un americano en la mano, se detuvo al verme. ¿Te fuiste a entrenar a alguna montaña mientras estabas libre? Pareces totalmente piel y huesos. Oye, Jaek-ban. ¿Estás de acuerdo, verdad? Perdón. El agente bronce, que fruncía el ceño mientras su superior le tiraba del brazo y me señalaba, también se congeló y pareció nervioso al darse cuenta de mi estado. ¿Pasó algo? Apenas logré responder. No, dormí, muy bien. Era la verdad. Durante 5 noches y 6 días, había trabajado día y noche como mascota en un resort en ruinas. El agente Choi y el agente bronce intercambiaron miradas por un momento, luego, como si llegaran a un acuerdo silencioso, se movieron rápidamente para sentarse en el sofá cercano junto a mí. ¿No descansaste lo suficiente? Los miré con una expresión débil, sin decir nada. Ryu Jaek-ban preguntó con cautela. Escuché que no viniste a recargar tu linterna de llama Dokaebi durante tu tiempo libre. ¿Estás bien? Ah, sí, estoy bien. Supongo que lo olvidé ya que no lo necesitaba. Para referencia, la llama Dokaebi finalmente recuperó su energía después de que la persuadí y la consolé. Aparentemente, algo había salido mal porque estaba abrumada por la energía de la mascota, pero cuando la recargué de camino al trabajo esta mañana, pareció recuperar su alegría habitual al volver a la forma de mi brazo. Aunque ahora, solo mencionar el traje del equipo de seguridad la hace temblar y me da un dramático pulgar hacia abajo. Lo siento. Incluso te aseguraste de que pudiera usar mi tiempo de vacaciones. Eso era algo a lo que tenías derecho de todos modos, ¿no? El agente Choi dejó su tono juguetón y continuó cómodamente. Uvas, sabes que hay unas termas muy bonitas administradas por la oficina cerca de Seoraksan, ¿verdad? ¿Qué tal si vamos todos juntos la próxima vez que estemos libres? Es bastante agradable como beneficio para los empleados. ¿Con compañeros de trabajo, a un balneario? Pero al darme cuenta de qué tipo de balneario era exactamente, asentí rápidamente. Quería ver cómo eran las instalaciones de la Oficina de Gestión de Desastres al menos una vez. Sí, buena elección. Todavía tienes algo de espíritu, ¿eh? El agente Choi me revolvió el pelo y me dio una palmada en la espalda.
Cuando trabajas duro y de repente descansas, todo te alcanza de golpe, física y mentalmente. Pero aún así llegaste a trabajar a tiempo. Buen trabajo. Solo vine para evitar ser expuesto como espía. Y después de pasar por una historia de terror bajo la jurisdicción de Soñar Despierto Inc. esta vez, las historias de terror de la Oficina de Gestión de Desastres honestamente se sentían como cuentos de hadas en comparación. Por supuesto, no podía decir eso, así que solo asentí. Gracias. Luego me recosté en el sofá y pasé el tiempo de espera. Excepto por el esfuerzo que me tomó no sobresaltarme cuando el agente Choi intentó sugerir jugar un juego de mesa, lo cual rechacé rotundamente, no hubo nada destacable. Afortunadamente, tampoco hubo llamadas para mí. Y por la tarde, después del almuerzo. Agente Uvas. Me encontré con Go Yeon-yeon de la Unidad de Investigación Preliminar, quien había venido con algunos documentos. ¿Te has enterado? Ya sabes, el agente Wagak, del equipo 2 del Pájaro Bermellón, que trabajaba contigo, agente Uvas. Ah. Go Yeon-yeon aún no sabía sobre el incidente del parque temático, pero parecía que se había enterado de la condición de Han Geo por otros medios. No, es la primera vez que lo escucho. ¿Qué pasó? El rostro de Go Yeon-yeon perdió gradualmente su expresión, y como conteniendo las lágrimas, continuó hablando. Ayer, lo encontraron en un estado gravemente contaminado, y escuché que ahora está en la sala de aislamiento. Escuché que lo trasladaron a Seoraksan. Dicen que debió haberse visto envuelto en algún tipo de desastre sobrenatural mientras estabas de descanso. Están hablando de nuestro novato. Go Yeon-yeon y yo giramos la cabeza al mismo tiempo. Allí estaba el líder del equipo 2 del Pájaro Bermellón, el superior de Han Geo en la Oficina de Gestión de Desastres. Nos dedicó una sonrisa amarga. Ja. Sí. Supongo que, para los agentes nuevos, esto puede ser un poco aterrador. Cuando tu compañero de trabajo de repente no aparece en el trabajo, es inquietante, ¿verdad? Pero está bien, dadas las circunstancias. Así es como es con la gente. Si buscas una manera, la encontrarás. Lo importante es que lo sacamos. Detrás de las gafas del líder del equipo 2 del Pájaro Bermellón 2 de la unidad de limpieza del sitio, pude ver esa determinación única que tienen los agentes. Pero al mismo tiempo, había una familiar sensación de fatiga y tristeza. Como si recordara a los agentes que nunca lograron volver a ser ellos mismos. Maldita sea. Suprimí un suspiro y el impulso de maldecir. En cualquier caso, el hecho de que Han Geo estuviera en un centro de tratamiento y no en una prisión de cristal significaba que su tapadera no había sido descubierta. Eso fue un alivio. Aún así, es impresionante que ese amigo mío lo haya traído de vuelta. Oye, Aegeum. Cuando el líder del equipo Vermilion Bird 2 agitó la mano, alguien que se acercaba por el pasillo se acercó. Era el agente de nivel de líder de equipo que había entrado al parque temático, el líder de equipo 3 de la Tortuga Negra 3. El líder de equipo. Casi me ahogo. A los novatos. Ah, cierto. Estos novatos entraron en el mismo grupo que nuestro chico, y, este es el nuevo empleado del equipo de la Tortuga Negra de este año. Oh, el destructor. Ese agente Choi ha estado haciendo un trabajo tan bueno escondiéndote que es la primera vez que te saludo. Encantada de conocerte, por cierto. Encantado de conocerte. Casi repliqué, pero apenas me contuve. Me tragué la vergüenza y saludé a la líder de equipo Aegeum. En mi cabeza, nuestro acuerdo de envío de empleados estaba pasando por mi mente. Tenía que conseguir algo a cambio de enviar a Han Geo, o parecería sospechoso. Por eso recibí 5 insignias de jade hechas por la Oficina de Gestión de Desastres de este líder de equipo. Recordando la entrada de la wiki, las insignias de jade hechas por el taller Varideji se usan frecuentemente como moneda en fenómenos sobrenaturales. Aunque se sabe que se producen con fines rituales, se solicita permiso para que se emitan como suministros para agentes. Una moneda de historias de terror. Probablemente no fue una gran pérdida para el líder del equipo, pero definitivamente fue útil. Aún así, debo saludar apropiadamente a nuestro agente novato destructor. Aquí, dame la mano. Sí. Gracias. Incluso sin querer, mis hombros se tensaron automáticamente.
La líder del equipo Aegeum del equipo 3 de Tortuga Negra me dio una palmada ligera en la espalda, saludó y se fue. Solté un suspiro de alivio y volví mi atención a Go Yeon-yeon. Espera un segundo. ¿No nos hemos visto antes en algún lugar? Me pareces un poco familiar. Un escalofrío recorrió mi espalda. En realidad, la saludé una vez en el pasillo fuera de la sala de espera. Pero parecía cansada y simplemente pasó de largo. Oh. Lo siento. He estado ocupada últimamente. Supongo que no debería culpar a Choi entonces. Así que después de todo había una posibilidad. La líder del equipo Aegeum se rascó la nuca y se rió. En cualquier caso, soy la líder del equipo 3. Si te aburres de camino a casa, pásate por la sala de espera alguna vez. Entendido. Gracias. Uf. Así, la líder del equipo Aegeum se fue charlando con el líder del equipo 2 de Pájaro Bermellón. Cuando giré la cabeza, Go Yeon-yeon me miraba con una expresión que decía, ¿qué demonios está pasando? Realmente, han pasado muchas cosas, Yeon-yeon. Y luego, las 6 de la tarde. Finalmente salí del trabajo. Vaya, por favor. Fue un alivio tener un turno de día. El hecho de que no hubiera habido ninguna llamada fue un golpe de suerte, pero aunque todo lo que quería era derrumbarme y dormir aún más, no podía permitirme hacer eso. Tengo cosas que hacer. Metí la mano en el tatuaje del inventario y toqué la cosa de la que tenía que encargarme. El suave peluche de un juguete de peluche me hizo cosquillas en las yemas de los dedos. Así es. Un juguete de peluche de la tienda de recuerdos del parque temático Alegre. Había logrado sacar de contrabando un buen amigo original. Había usado varias lagunas para lograrlo, pero tendría que revisar todo eso de nuevo mientras realizaba el ritual. Solo hay una cosa importante. Ahora, finalmente puedo invocar a un buen amigo bajo las circunstancias adecuadas, con el medio adecuado. Hagámoslo. Si me demoraba más, podría terminar repitiendo el fiasco de ese programa de entrevistas nocturno, y solo pensarlo me hizo sudar frío. Abrí rápidamente la puerta de mi habitación de motel y entré. Pero aquí está la cosa. Tan pronto como abrí la puerta, alguien estaba dentro. Una cabeza de lagarto. Señor Corzo. ¿Oh? La familiar cara de lagarto con la que había pasado los últimos 6 días me miró en silencio. Casi me froto los ojos. Jefe de sección Lee Jaeon. Miré fuera de la habitación del motel y luego volví a mirar dentro, pero no importaba cuántas veces revisara, realmente era el jefe lagarto. De ninguna manera. Me apresuré a entrar y cerré la puerta con cuidado. No me digas. Está aquí por órdenes del director Howe. No. Entonces, ¿cómo entró aquí? Infiltración. Si ese es el caso, no deberías quedarte ahí tan descaradamente. El director Howe probablemente ya sabe que nos estamos reuniendo en secreto de todos modos, pero, ¿esto está realmente bien? ¿Puede simplemente pasar por el alojamiento de un espía así? No, en serio, ¿por qué estás en la habitación de motel de otra persona sin decir una palabra? ¿Q quiere sentarse? Sí. Nervioso, me senté frente al lagarto en la mesa. Hice todo lo posible por explicar mi confusión. Ya veo. Pero vine aquí para resolver algo más urgente, dadas las prioridades. Uf. Lo siento, pero tengo algo que necesito hacer primero. ¿Qué es? Bueno. ¿Conoces esa historia de terror del programa de entrevistas, esa en la que me rescataste con bombas a diestro y siniestro? Estrictamente hablando, planeo invocar de nuevo al anfitrión que fue la causa de todo ese caos. ¿Debería siquiera decir esto? Oh, no, no decir nada solo me convertiría en un idiota despistado sin sentido del peligro. Por alguna razón, sentí que me estaba dejando llevar por las cosas, así que abrí la boca y expliqué la situación general. Supuse que entendería que no se podía evitar. Ya veo. Efectivamente, el jefe lagarto asintió sin dudarlo. Sin embargo, por favor, siga los protocolos de seguridad adecuados durante el ritual. Estaré revisando. No parece que planee irse. Y así, con el jefe de sección Lee Jaeon a cuestas, comencé la invocación oficial de buen amigo Brown. Esto, está realmente bien. Estoy a punto de perder la cabeza aquí.